Gracias. Y muchas gracias, Tomás, como anfitrión, por la invitación. Es siempre un placer, aunque a veces sea un placer ligeramente doloroso en el sentido de que nos quita el sueño. No me refiero al panel ni a la presentación, sino a que estamos un poquito lejos, pero eso es posiblemente más culpa nuestra, ¿no? Muchísimas gracias, como decía, y empecemos con un elemento de convergencia absoluta entre lo que ha dicho Cristina y lo que tenía yo pensado decir, que es que cuando hablamos de valoración, la valoración no es un fin, es un medio. Es un mecanismo y un medio que vamos a utilizar y que vamos a emplear todos y cada uno de nosotros, ¿para qué? Para obtener información. Y la información tampoco es un fin, también es un medio. Es la manera que yo tengo y que yo utilizo para adoptar decisiones, tomar decisiones y acertar lo más posible. Alguien que ve el vaso medio vacío diría equivocarme lo menos posible. Vamos a tratar de hacer un enfoque un poquito distinto de lo que es la presentación, como decía, y vamos a tratar de empezar con una visión muy panorámica de este elemento en el que convergemos plenamente el medio, pero también el fin, y tratar de entender un poco cómo encaja el ICP-14 dentro de lo que es todo el encuadre de los core principles, y el encaje es muy claro, muy claro. Hablamos de un modelo que busca fundamentalmente un enfoque basado en riesgos. Si cogemos todos y cada uno de los ICPs, lo que vemos es que lo que subyace es un modelo de supervisión y de regulación basado en riesgo. Y la valoración de activos y pasivos, señoras y señores, tiene que ser la que mejor se ajuste a esta realidad, la que sea más sensible hacia el riesgo. Hay distintas opciones. El ICP, y no voy a entrar en los motivos o las razones, abre dos vías, y la pregunta es, ¿nos dan suficientes elementos de comparación estas dos vías? Vamos a tratar de verlos. Y la segunda cuestión, que yo creo que es una cuestión fundamental, es ¿cuál de las dos vías casa mejor con un modelo, con un enfoque global que lo que busca es una supervisión, una regulación basada en riesgo? Bueno, pues vamos a ver y vamos a tratar de entenderlo. La primera pregunta y la pregunta fundamental es el qué. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de valoración? Bueno, pues de una serie de elementos y requisitos a seguir para, a efectos de solvencia, que no se nos olvide llevar a cabo esta valoración de activos y pasivos. O lo que es lo mismo, nosotros, y nosotros no somos solamente los reguladores o los supervisores, sino también las compañías, necesitamos una base lo más sólida posible. ¿Para qué? Para analizar mi solvencia presente, pero también la sostenibilidad futura de mi firma. De ahí que haya traído esta imagen, que es muy conocida por todos y cada uno de ustedes, que ¿es una mujer joven o es una anciana? ¿Qué ocurre si el mecanismo de valoración que yo tengo de mis activos y de mis pasivos me llevan a una foto en la que no sé si estoy ante una mujer joven o ante una anciana, o dependiendo de cuál sea mi interés, puedo venderlo y tratar de presentarlo como la mujer joven o como la mujer anciana? Lo que yo quiero es tener claridad total y absoluta en relación con cuál es la metodología que yo utilizo para entender si a día de hoy soy solvente y si a día de mañana soy sostenible o si mi firma es sostenible. Este es el qué y es la pregunta fundamental. La segunda cuestión que es importante hacerse es ¿cómo hago yo esto? Bueno, pues si cogemos el ICP-14, empieza por una idea clara, que es un Total Balance Sheet, que es coger el balance en su conjunto. Una característica fundamental, señoras y señores, del negocio asegurador es que no es un negocio solamente de activos. Tampoco es, como antes algunas veces se nos hacía creer, un negocio única y exclusivamente de pasivos. No, es un negocio en el que, desde una perspectiva económica, tenemos que analizar conjuntamente los activos y los pasivos de la entidad. Siempre teniendo presente y teniendo en cuenta una base económica, porque como decíamos, este es un medio, no es un fin, lo primero. En segundo lugar, estamos hablando de una actividad, la actividad aseguradora, que es también, aunque a veces a nosotros los supervisores se nos olvida, una actividad económica. Es un negocio y es un negocio que como tal hay que analizar y hay que entender. Tenemos que coger una información, tenemos que procesar esta información y tenemos que tomar decisiones con base en la misma. Tres características fundamentales en cuanto al cómo: la transparencia, la consistencia y la comparabilidad a la que Cristina se refería. ¿Qué es transparencia?
El no tener nada debajo de la alfombra. Tan sencillo como eso. Que no hayan dudas. ¿Cuál es el valor añadido de la transparencia? Si pensamos en nuestro sector, se me viene a la cabeza inmediatamente uno y fundamental. Cuando las compañías acuden al mercado a financiarse, y estábamos comentando esto durante la comida, hay una percepción de oscurantismo del sector asegurador. Es muy complejo, no entendemos el negocio, etcétera, etcétera, que al final implica un incremento de la prima de riesgo. Si yo tengo una buena historia que contar, señoras y señores, me interesa contarla. Y si eso encima repercute en que mi prima de riesgo se va a reducir, porque este exceso de prima que me están cobrando para prestarme dinero por falta de comprensión o falta de confianza en lo que es el modelo y en lo que es el propio negocio asegurador, desaparece, pues bueno, como dirían nuestros amigos americanos, es un win-win. Ahora, si yo tengo algo que ocultar, la situación cambia. Consistencia de activos y pasivos, y ahí esta foto con la primera moneda que se acuñó con nuestro nuevo rey, Felipe VI. No podemos mirar solamente a los activos o mirar solamente a los pasivos. El ICP-14 da dos posibilidades. Da dos posibilidades y te permite, por un lado, habla de un economic valuation, una valoración económica que se puede basar en coste amortizado o que se puede basar en market consistency, consistencia de mercado. Imaginemos por un momento que valoramos los activos a coste amortizado y los pasivos a market consistent. ¿Cómo podemos hacer una buena gestión de ALM? Imposible. Imaginamos que hacemos lo contrario, valoramos los pasivos a coste amortizado, por ejemplo, con base en retornos esperados, y sin embargo valoramos los activos a mercado. Nos encontramos con la misma dicotomía, con lo cual la solución tiene que ser y tiene que pasar por entender que son las dos caras de la misma moneda y que tienen que tener una consistencia en cuanto al tratamiento. Activos y pasivos tienen que ser valorados de la misma manera. Y por último, un elemento al que se refería Cristina de comparabilidad, pero para hacer la presentación un poco más interesante la voy a dejar esta cuestión para el final. Y concretamente vamos a tratar de verlo con uno de los ejemplos que yo quería poner sobre la mesa. Porque la comparabilidad es fundamental. Si hablamos otra vez de transparencia, si hablamos de nosotros como supervisores llevando a cabo nuestra actividad de supervisión, es imposible hacerlo sin un elemento de comparabilidad. Bueno, ¿para qué? No es que sea presumido y me encanten los espejos, pero al final de lo que estamos hablando es única y exclusivamente de eso, para reflejar la realidad, para poder llevar a cabo una evaluación que efectiva y realmente se base en los riesgos de la entidad. Y para informar a todos y cada uno de los actores relevantes de cuál es la realidad de la entidad. El primer ponente, el señor Bismarck, hablaba también del nuevo papel que van a tener los consejos, que van a tener el management de la compañía. Bueno, pues es uno de los destinatarios o beneficiarios de esta información. Los inversores, los analistas, pero también los consumidores. Cuando estamos hablando de valorar, por ejemplo, pasivos, poniendo un precio, opciones y garantías, nos va a permitir el poner sobre la mesa la realidad de esta promesa es sostenible o esta promesa es insostenible. Y por último, last but not least, para nosotros, los reguladores y supervisores, también es importante el poder llevar a cabo este análisis y que la base sea lo suficientemente sólida para que cuando cogemos y llevamos a cabo un análisis de la información supervisora que nos trasladan las compañías, seamos capaces de entenderla. Pasemos a lo que es la experiencia europea y algunas de las características de las mismas. Como bien ha dicho Cristina antes, y no pilla a nadie de sorpresa, nosotros hemos optado, dentro de las alternativas existentes, por valorar activos y pasivos a mercado. ¿Por qué? Porque entendemos que da una información desde un punto de vista de sensibilidad al riesgo más apropiada. Es consistente con los estándares internacionales, pero esto no significa que sea un copiar y pegar. Existen algunas divergencias o algunas no similitudes entre lo que es el reporting supervisor de Solvencia II y el IFRS 4, por una cuestión fundamental, porque llegó un momento en que hubo que adoptar una decisión, el IFRS estaba llevando demasiado tiempo, Solvencia II también, seamos serios, pero no tanto. No podíamos seguir esperando. Y hay algunas diferencias, sí, pero no de carácter sustancial. Son diferencias que al final se pueden explicar y que se tienen que explicar cada vez que las mismas existen. Por cierto, algo que permite y reconoce también el ICP-14, el ICP-14. Valorar los activos a fair value, valoración a mercado, mark to model. Perdonad, queridos amigos, pero ya son 8 años viviendo fuera y cada vez hablo peor el español y utilizo más anglicismos. Un tipo de interés libre de riesgo para pasivos, y ahora veremos por qué.
y una serie de ajustes que han sido muy debatidos, sobre todo y fundamentalmente en el ámbito de los pasivos. Ajustes que se basan en una idea fundamental: transparencia. Queremos evitar determinado tipo de reacciones en el mercado, pero no queremos hacerlo al precio de eliminar información fundamental para determinar el precio de opciones y garantías que existen en cada uno de los contratos de seguros. Ajustes como el Matching Adjustment, que lo que permite es hacer una, digamos, correlación o una relación entre compromisos que yo tengo por un periodo de tiempo determinado y activos que están casados o matcheados de manera no perfecta, porque la perfección no existe, pero casi, de tal manera que podamos hablar de tipos de descuento en los que esta realidad se reconoce, pero también siempre permitiendo la comparabilidad con el tipo libre de riesgo para evitar incentivos probablemente no adecuados. Un ajuste de volatilidad que trata de tomar en consideración componentes de carácter macro y evitar que la volatilidad a corto plazo nos afecte desde un punto de vista de toma de decisiones, que no debería. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un modelo de negocio que es a largo, aunque luego hablaremos de esto. Mercados profundos, líquidos y transparentes. Cuando el mercado no es profundo, líquido y transparente, es necesario que extrapolemos. En el caso europeo se tomó una decisión que se extrapola a partir de los 20 años, por ejemplo, cuando hablamos de una curva euro, con un periodo de convergencia de 40 años hasta el último punto de liquidez. Periodo de convergencia que hace 20 más 40, 60 años, la cola de contratos todavía vigentes o existentes en el año 60 sea relativamente reducida. Un principio de empresa en funcionamiento, de tal manera que se establece un margen de riesgo sobre el best estimate de la provisión técnica con un coste de capital del 6%, que mucha gente dice que a lo mejor habría que revisar. Curiosamente, la misma gente que entiende que no hay que revisar otra serie de asunciones, como por ejemplo un UFR de un 4,2%, que ahora mismo divergen más de 150 puntos básicos con la realidad del mercado, pero no entremos en ello, y una serie de tratamientos específicos de acuerdo con la normativa contable. He puesto aquí el ejemplo del fondo de comercio. Cuando en un momento dado se decide a nivel contable que el fondo de comercio no va a computar a efecto de fondos propios, muchas compañías se llevaron las manos a la cabeza. Pero yo recuerdo un caso concreto de una compañía española, de un grupo español, que tenía un fondo de comercio basado en perspectivas de ROEs de algo así como un 27-28%. El ROE que está obteniendo esa compañía a día de hoy es entre un 7 y un 8%. Cuando se pone sobre la mesa la realidad de una situación y la de otra, bueno, pues a lo mejor el exceso de optimismo es algo que no necesariamente nos da esa imagen que queremos obtener. ¿Qué más cuestiones me gustaría poner sobre la mesa? ¿Algún ejemplo? Y yo creo que eso no. Vaya, me estoy quedando sin batería. Nosotros hemos realizado hace poco un stress test en EIOPA, hemos hecho una serie de análisis y, por ejemplo, hemos tomado en consideración un escenario japonés. Tipos muy bajos que, por supuesto, afectan al tipo libre de riesgo. Pero ¿por qué es importante la foto previa, digamos, la foto antes de? Porque nos permite una comparación, y es información real, entre Solvencia 1 y Solvencia 2. Solvencia 2 es un mecanismo de valoración y un mecanismo de supervisión, un modelo de supervisión basado en riesgo, sensible al riesgo, y nos da la información que vemos en rojo. Solvencia 1 es insensible al riesgo, descuenta pasivos, con un mecanismo prudencial basado en básicamente una serie de porcentajes, etcétera, etcétera. Tiene unos márgenes prudenciales implícitos, pero lo que nos da es un resultado totalmente alejado de la realidad. La foto previa lo que nos viene a decir, y por eso es por lo que ponía una de las pelis favoritas de mis niñas, a mi hijo mayor le gusta menos, que es esta de Rapunzel, que a lo mejor nos pensamos que es una joven y estupenda bruja, pero luego la realidad es que si no toca el pelo de Rapunzel, pues bueno, a lo mejor tiene algún añito de más, ¿no? Cuando vemos la diferencia entre Solvencia 1 y Solvencia 2, vemos que la mayoría de las compañías están con márgenes de solvencia, con ratios de solvencia muy por encima del 200%. No hay ningún problema. Cuando nosotros hacemos el stress test y vemos una serie de situaciones en compañías del sector asegurador y fundamentalmente en compañías del sector asegurador que están en el negocio de vida y con garantías a muy largo plazo, si estas compañías no hicieran nada, en un periodo de tiempo no muy elevado, tendrían problemas. Sin embargo, hoy parecen que están estupendamente. ¿Qué tipo de información quiero? Haciendo un poco de trampa, siguiendo al ICP 14, tenía
Dos cosas que quería leer. La primera es que la valoración de activos y pasivos tiene que ser una valoración económica en la que la posición financiera no está oscurecida por optimismo o conservadurismo escondido o inherente. Con solvencia 1 lo tenemos porque todo parece estupendo. Y la segunda, y esta es igualmente importante, habla de que una metodología que produce un resultado, utilizo siempre el término inglés, decision useful, útil para tomar decisiones, debería de prevalecer sobre una que no lo hace. Cuando hablamos de por qué preferir una valoración a mercado respecto de un sistema como puede ser el de nuestros amigos americanos o el de Cristina, por lo que acabo de leer, porque me da mejor información desde un punto de vista de sensibilidad o de cada vez hablo peor, señores, de sensibilidad al riesgo para tomar las decisiones adecuadas. Tengo un segundo ejemplo, un ejemplo americano, un ejemplo que no es del sector seguros, pero es del sector pensiones y de pensiones públicas, de un informe que recomendaría a todo el mundo leer, fantástico, de la Asociación de Actuarios de Illinois, el Report on the Blue Ribbon Panel on Public Pension Plan Funding, y he cogido dos cuadros que aparecen en el mismo. El primero de los cuadros es este, no sé si se ve muy bien, y no sé si se me oye muy bien, no se ve muy bien, pero lo que nos está demostrando es que con un risk-free rate, ni se me oye. Bueno, en el primero de los cuadros lo que vemos es que las entidades están descontando los pasivos a retorno esperado, con una media del 7%, cuando los tipos libres de riesgo estarían o no estarían un resultado del 3,9%. Estamos hablando, señoras y señores, de una diferencia de 310 puntos básicos, que eso es más de un 30% del valor total de las provisiones técnicas. Y la segunda nos demuestra cómo el descontar pasivos a tipos esperados de retorno puede, tal vez, generar o proporcionar incentivos inadecuados. Si nos fijamos en la composición de activos, lo que vemos es, en los últimos años, cuando hay más presión porque los tipos están más bajos, cómo aumenta de manera muy significativa en la cartera de activos de las entidades todo lo que son activos, lo que se llamarían de otras clases activos con más riesgo. ¿Por qué? Porque existen la posibilidad de que este modelo de descuento de pasivos a retornos esperados nos genere ese incentivo perverso de decir, cuanto más riesgo tomo en el lado del activo, más spread, más retorno y, por lo tanto, mayor descuento que utilizo o que aplico y, por lo tanto, menores provisiones técnicas. ¿Es eso lo que queremos? Yo creo que no. Espero que con esto les haya convencido también. No lo sé. Pero querría terminar con un elemento, que es la volatilidad. Cuando hablamos con el sector siempre nos dicen, no, el negocio es a largo, es a muy largo plazo. La volatilidad a corto, que es una volatilidad artificial, no debería de computarse. Es cierto, es una volatilidad a corto. Son compromisos y promesas a largo. Pero si yo me fijo en lo que pasó en una compañía aseguradora británica llamada Equitable Life y hago un análisis de por qué esta compañía quebró, lo único que nos demuestra es que, aunque hablemos de compromisos a largo, todos y cada uno de los compromisos a largo que una compañía asume acaban llegando, acaban materializándose. No podemos escondernos en la idea de que mi negocio es a plazo largo pensando que no van a llegar los compromisos y las promesas a las que tengo que hacer frente. Eso no funciona. No sé cómo voy de tiempo porque tenía una bola extra en forma de valoración y que yo creo que puede ser interesante. Pues no, porque han debido de poner la presentación que mandamos primero y no la segunda. En la segunda había una bola extra en el sentido de decir cómo valoro yo las opciones y garantías que están en un contrato y que es una de las grandes virtudes de descontar pasivos a tipo libre de riesgo, el que yo pongo un precio a las opciones y garantías que tengo en mi contrato, ¿no? Lo que sugiero, como me toca hablar en el siguiente panel, y no está tampoco del todo, digamos, desconectado lo uno del otro. Hablamos de valoración respecto de modelizar determinado tipo de elementos que a lo mejor nos permitimos, digamos, esta posibilidad en el mismo. Pero bueno, yo trabajo bajo demanda, así que lo que quieran ustedes y lo que ustedes me digan. Con todo esto, espero que el viaje haya servido para convencer a Cristina de la preponderancia intelectual de una valoración a mercado
y sobre todo para convencerlos a todos ustedes de que si yo lo que quiero es la mejor información posible para tomar decisiones, lo que necesito es información que sea sensible al riesgo. Muchas gracias, señoras y señores. Un placer.